Bienvenidos a un episodio más del podcast El deporte es un derecho. Soy Gerardo Gordillo. Hoy en este episodio, al cual hemos bautizado Nacer en el deporte, competir en todo y decidir quién quiero ser, tenemos como invitado especial a Ronald Stuart Urtarte Ruiz. Hola Gerardo, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Estoy Ronald. muy agradecido aquí. Aquí, comenzando con este podcast, no se olviden de suscribirse al canal, tocar la campanita y compartirlo para que todos estemos informados. Para comenzar, vamos a decir que este episodio es muy especial porque no tenemos a un deportista cualquiera aquí en el set. Tenemos a un multideportista porque a través de la familia Urtarte, que todos han hecho un poquito de deporte, que lo vamos a hablar en un momento, Ronald también le tocó esto. Ronald es un profesional universitario, 35 años de edad, 1.91 de estatura, casado y haciendo mucho deporte. En Guatemala no es común y en muchos países tampoco. Ronald ha jugado béisbol, softball, básquetbol, voleibol, le gusta mucho la bicicross también, y hasta el fútbol americano, Ronald. El fútbol americano, flag football. Flag football. Sí, te ha tocado duro, ¿verdad? Sí, bastante. En un momento pudimos decir un deportista híbrido, ¿verdad? Porque lo híbrido no quiere decir que es muchos deportes, no, que quiere decir que para ciertos deportes hay mucha técnica y para otros deportes hay mucha potencia, que en determinado momento eso le perjudica a uno u otro deporte de todos los que has practicado. Sí, totalmente. Pero afortunadamente lo has podido llevar porque has tenido muchos triunfos y todavía sigues practicando deporte, Ronald. Sí, ahí creo que todas las capacidades que he adquirido con diferentes deportes he sabido adaptarlas a algo nuevo. Bueno, cuando empecé a jugar fútbol americano, que fue el más duro en cuestión física, sí me tocó muchísimo, literal, a fuerza, a puros golpes, aprender algo totalmente nuevo que estaba fuera de mi zona de confort. Pero dije yo, bueno, al final esto es un reto, entonces vamos a ver cómo me adapto, cómo logro, y la verdad es que fue una experiencia muy, muy buena, muy bonita, la verdad. Fútbol americano. Cuando empezó aquí en Guatemala, empezó ahí en el campo, en los campos Érico Arrondo. Ahí empezaron los entrenos, creo que fui de las primera o segunda camada Me acuerdo muy bien de esos campos. De la liga. En mi época se llamaban los la campos... democracia. Las llanuras se llamaron originalmente porque eran unas llanuras enormes. Ya. Después se llamó la democracia, sí. Y después ya con el triunfo de Eric Barrondo con su medalla olímpica de bronce ya se bautizaron, pero ahí comenzó, el fútbol americano, que había que tener mucho campo para practicarlo, ¿verdad? Sí, y éramos un montón de personas, éramos más o menos, no solo los equipos eran enormes, eran más o menos que 25 personas, éramos como 150, 160 por lo que me acuerdo. Sí, cantidad. Sí, bastante. Ronald, ¿qué pasa cuando no solo tu papá, que aprovecho para mandarle un saludo donde quiera que se encuentre y mi sentido pésame, Ronald? Muchas gracias. Un honor haberlo conocido porque tuve el honor de conocerlo, una gran dirigente y un gran deportista, producto de esto la familia. Sí. ¿Qué pasa cuando no solo tu papá fue deportista, tu hermana, tu hermano, tus primos, tu abuelita, todos han practicado deporte, vienen de una familia deportista de herencia y espero que las generaciones venideras así también sigan? En ¿eso te impulsó o te presionó? La verdad es que me impulsó, porque al final yo empecé a hacer deporte cuando tenía más o menos como 5 años y creo que ahí yo no sentía ninguna presión. Mi papá y mi mamá tomaron la decisión así, bueno, metámoslos a hacer deporte, a ellos les gustaba muchísimo el béisbol y ese fue el primer deporte que yo hice. Yo tenía 5 o 7 años por lo que me acuerdo
Y nos llevaban ahí al Galvez Sobral en la zona 2 Sí. a entrenar, a ver, nos compraban. La verdad es que impresionado ahorita que lo digo, impresionado, porque el béisbol es un deporte caro. En esos tiempos nos compraron acá a mi hermano y a mí nuestro guante, nuestro bate, nuestros zapatos, y dijeron así, bueno, metámoslos, ¿verdad? Entonces ahí nos llevaban ahí cada fin de semana, entre semana, a entrenar, a seguir aprendiendo. O sea, te impulsó ese sí. legado familiar. Y yo sin saberlo, en ese entonces, porque... Claro. 5 un años. niño, un niño, pues. Entonces, poco a poco, como iba creciendo, ya me iban diciendo, ya iba averiguando. Yo así como, bueno, mira, es que tu abuelita fue jugadora de softball. Claro. Entonces fue así como, ve, qué buenísimo. Entonces ya la miraba, ya decía yo, bueno, ya sé por qué ella está en el campo viéndonos y si le gusta, ¿verdad? Desde hace muchísimo tiempo. Vos no empezaste solo. No. Venís de una familia totalmente deportista. Sí, deportista de ¿Cómo todos. fue crecer en eso? Muy interesante, más que todo por las historias que se cuentan. Escuchar que mi papá decía, no, es que yo jugué béisbol en el Torreviarte cuando apenas sí era un campo muy abierto, cuando apenas estaba construido. Que me contaban, mirá, es que tu abuelita, la Maya le decimos nosotros, Ajá. ella fue la primera mujer en tirar un juego perfecto en Guatemala, capaz que en Centroamérica. Historia. En ese entonces, historia. Está registrado en la prensa, en los papeles. Primera mujer en lanzar un juego perfecto aquí en Guatemala. En Guatemala. Te mentiría el año 60, 70, tal vez, no sé. Tus hermanos deportistas de alto rendimiento, que vamos a hablar en un momentito de ellos. Y mis primos también, los famosos Rodas en el fútbol. Me contaste, Son primos, Jorge y Julio Rodas. Primos de no sé qué Sí, muy grado, bueno. pero... Muy buenos futbolistas. Sí, mi abuelo también, que como te comenté, llegó a ser luchador en sus tiempos, ¿verdad? Le gustaba un montón. En ese momento, ¿el deporte era una elección o era parte de la vida? Era parte de la vida. Ya era parte de la vida. Ya era venir y saber cómo se crea un hábito. Cómo se hace un hábito, uno ya lo quiere, uno ya lo desea más allá del, vamos a ir a jugar para distraernos, sino ya empiezas a agarrar un carácter competitivo desde tan pequeños, un carácter de disciplina que al final a uno le gusta ir y ya se hace parte de la vida de uno. Pues, o sea, que no era, voy a ver si me voy a levantar, era, ¿a dónde vamos a ir a jugar? ¿Contra quién nos toca? ¿Contra quién te toca a vos? Sí, hacerle porra al familiar, era una familia deportista de todos los días. Sí, y que poco a poco íbamos conociendo también amigos que estaban en la misma situación, que igual estaban jugando béisbol con nosotros, que los papás también habían jugado en X y deporte. Entonces ya era la planificación de toda la semana, así de, bueno, sábado tenemos juego a tal hora, nos vamos a quedar tanto tiempo, porque mi hermano jugaba en una categoría, yo jugaba en otra categoría, claro, por la diferencia de edad. Entonces era bien interesante, uno no se aburría ahí. Si hubiera sido por elección, creo que en un punto de la vida a tan corta edad uno hubiera dicho, ya me quiero ir porque ya me aburrí. Claro, pero no, ahí estábamos todos. Ahí era de cambiarse de cancha, a ver a quién le tocaba al hermano, al primo, a lo demás, y estarse apoyando todos. O seguir jugando, porque salíamos, el campo, me recuerdo yo, el Diamante tenía, obviamente, el campo de juego, pero afuera tenía una jaula de bateo. Entonces, con mis amigos, terminaba nuestro partido, y si mi hermano tenía, nos íbamos a la jaula de bateo a inventarnos juegos para ver cómo nos distraíamos, sin entrenar, pero a inventar juegos. Date cuenta, qué niñez, qué juventud, ¿verdad? Sí. Seguimos confirmando que el deporte es más que deporte. Sí, ¿verdad? Sí, es convivencia, es familia. Es un estilo de vida muy bonito. Es compañerismo, duro, es amistad. pero bonito. Muy grande, vivir en eso y crecer en eso. Sí. Tu papá jugó varios deportes. ¿Qué fue lo más grande que te dejó tu papá? La disciplina en cada uno y en no enojarme. Él siempre me decía, el que se enoja pierde. Y vos estás enojado. ¿Y qué pasó? Perdiste. Entonces, siempre me decía, incluso en la última vez que él me fue a ver jugar voleibol el año pasado,
me dijo, ¿por qué te enojas? O sea, mira pues, dale, ahorita ya perdiste, porque ya perdiste, te enojaste, estás bien frustrado y todo eso. Yo a mis 34 años todavía me seguía dando esos consejos. Y era, mira, calma la cabeza, aprende lo que hiciste en este partido y a la próxima aplícalo, pero no te enojes. Okay. Está bueno, si te enojas, cae a tu centro, respira, acordate dónde estás, con quiénes estás y por qué estás jugando y a darle otra vez. Entonces, eso de siempre caer al centro y sacar la frustración para seguir jugando, eso me lo enseñó desde pequeño. Desde que tenía 5 años hasta 34 años, que me lo siguió diciendo. Todos los deportes me lo decía. Ahí sí que un coco wash deportivo. Y sano. Atinado, pues, ¿verdad? Sí. Porque ¿qué vas a hacer con la frustración de perder? ¿Qué? ¿Te vas a morir? ¿Te vas a hacer un tiro? ¿Qué vas a hacer? Sí. Superarlo y para adelante. Tu frustración, sácala con el próximo, pues, ganarle al otro, ganar el próximo partido. Así es. ¿Verdad? Sí. Esa motivación, esa gana de ganar. De seguir. De ganar, de triunfar, ¿verdad? Y la revancha es linda. Totalmente. Bastante. Ok, eso estamos hablando del deporte. ¿Y qué le aprendiste a tu papá fuera de la cancha? Uy, muchísimo. Igual muchísima responsabilidad. Ser muy dedicado a lo que uno se propone y en valorar las cosas que vienen de fuera. A eso me refiero a consejos de personas, escuchar, dar sin esperar algo a cambio. Ajá. Incluso, digamos, como si alguien te pide un consejo, no, por muy mal que te caiga, dáselo. Tal vez lo necesita. O escucha a alguien, ¿verdad? Escucha a alguien que lo veas así como un poco desesperado, que necesite a alguien solo con quien descargarse. Entonces, eso, tómalo y vas a ver qué vas a hacer. Mi papá siempre tenía el lema de vos vas a ser un buen ciudadano. Incluso siempre me lo decía el año pasado, este año, antes de que él falleciera. Vas a ver, vos sos un buen ciudadano, que no sé qué, que no sé cuánto. Y siempre también se lo dijo a mi hermano. Entonces, parte de eso fue la disciplina que él nos dio en el deporte y fuera del deporte también. Como persona, ¿verdad? Como persona. Ajá, muchísima responsabilidad en los dos lados, porque al final si nosotros nos comprometemos en la vida diaria y en el deporte, hay que hacerlo, hay que responsabilizarnos. Si hay que enseñar algo, pues vemos cómo lo hacemos. Si hay que resolver algo, vemos cómo lo hacemos en las dos. Entonces siempre fue una línea de aprendizaje que nos llevaba a poder aplicarlo a los dos lados, a nuestra vida diaria y al deporte. Claro. Sí, estás confirmando lo que vamos a decir en todos los episodios aquí. El deporte forma personas, ¿verdad? Forma buenos ciudadanos. ¿Sabes? Forma carácter. Forma carácter y madurez. Y yo siempre lo he dicho y no me cansaré de decirlo. Evita que la niñez y la juventud caiga en lo que yo le llamo las garras de la delincuencia, del crimen organizado. Sí, porque a través de los principios, valores, responsabilidad y lo demás, te va poniendo las limitantes sin tener a un policía que te esté cuidando, no, que tu conciencia es tu policía, pero de acuerdo a la formación que te dieron allá de niño. Totalmente. ¿Verdad? Uh-huh. Tu papá se acaba de partir de este mundo, pero mira lo que te dijo, vas a ser un buen ciudadano. Sí. Y los dos tienes, ¿qué? 31 años. 35. 35 años. Sí, y algo que mi papá dejó mucho fue eso en diferentes personas, no solo en nosotros como sus hijos. Mi papá siempre fue una persona como bien dadivosa. Ajá. Entonces, él, me recuerdo, yo tengo un amigo que, la verdad es que hablamos ya por la vida, hablamos muy poco. Él se llama Luis Rosales. Yo lo conocí igual en el Galvez Oral, yo teniendo 8, 9 años tal vez, y mi papá lo apadrinó. Ajá. Él vivía en la parte de atrás del campo, básicamente como, digamos, está el campo. Para el barranco. Para el barranco, y él vivía ahí. Mi papá ayudó muchísimo a la familia, y lo ayudó muchísimo a él integrándolo a nuestra familia. Ajá. Entonces él creció, mi papá le dio estudios y todo, y Luis hasta la fecha, él siempre en el entierro de mi papá me dijo así como, mira, estoy muy agradecido con tu papá, pues, porque mi papá le dio una oportunidad.
de salir de donde estaba y él la tomó, siempre lo apoyó con el deporte. Mira, ¿qué necesitas? Zapatos, aquí están. Entonces, lo que dices es totalmente cierto. El deporte cambia vidas para bien. Ronald, ¿sentiste presión por el apellido? No, la verdad es que no. ¿Normal? Sí, porque al final yo nunca he sido una persona que se ha sentido como intimidada digamos, por mis hermanos, que ellos tienen una carrera deportiva muchísimo más exitosa, porque ellos sí tomaron la decisión de dedicarse al deporte hasta cierto punto. Mi hermano sí vive totalmente del deporte. Creo que mis primos, los Rodas, igual viven del deporte. Entonces yo tomé una decisión de sí, vivir el deporte, más allá que vivir del deporte, y hacer lo que a mí me gusta. A mí me gusta muchísimo el análisis, muchísimos datos, me apasiona la música, he tenido proyectos muy artísticos, soy ingeniero en grabación, mezcla, masterización, he trabajado con muchísimos artistas aquí de Guatemala, y mi vida son los conciertos. No te puedo explicar cuántos artistas he visto en vivo, más de 100, así como mi hermano ha visto XY cantidad de partidos de las grandes ligas allá en Estados Unidos. Eso equivale a mí con la música y a los artistas que he visto. Es difícil el crecer con ese nivel de hermanos, porque lógicamente tus hermanos, Dennis, Sí, fue exitoso. fichado por los Piratas de Pittsburgh, de las grandes ligas, en un escauteo que hubo. Él creo que fue el primer gran contrato, o sea, contratado, primer guatemalteco por un equipo de grandes ligas. Fue como el tercero o cuarto. La verdad es que te mentiría si te digo el primero, que fue un gran amigo cuando yo jugué. Pivaral, sí, Pivaral. Pivaral, sí. Pivaral. Sí, Pivaral. Después, que tengo memoria, fue Marlon Clavería. Ajá. Él jugó, es de mi misma edad, más o menos somos contemporáneos. Él jugó en los Dodgers, creo yo, no estoy seguro. Sí, pero des en cuenta de qué nivel estamos hablando, pero Pivaral fue el primero. Él fue el primero. Él fue un bombazo, ¿verdad? Creo que Sí, por pues. una lesión, pues desafortunadamente regresó a Guatemala. Después, fue Marlon Clavería, después mi hermano, después de mi hermano, Paolo Pesarosi, Manuel Meneses, que son mejores amigos de mi hermano justo. Y así han ido varios. Y sí, muchos me decían así como, vos, pero ¿por qué no seguís el camino que siguió tu hermano? Así como, es que no es lo mío. Sí, pues. No solo el béisbol, cuando eso pasó ya no era lo mío. Yo ya no lo practicaba, porque el béisbol hubo una época en donde yo ya tenía un poco más de razón y conciencia, y yo decía, qué aburrido este deporte. Sí, Perdón, no me funen, yo sé que estas son palabras duras. Lo que pasa que a nivel de hermanos, no solo Dennis, tu hermana Kimberly, también pues Sí. una gran estrella en el softball guatemalteco, que ella participó en un draft En México. en el softball mexicano y fue contratada por un equipo, las Bravas de Nuevo León. de Nuevo León. Sí. O sea que también eso es histórico, ¿verdad? Bastante. A eso me refiero, ¿verdad? De que crecer con los hermanos, un exitoso aquí, el otro allá, Sí. la hermana y yo para dónde voy, ¿verdad? Pero Sí. tu decisión también es Muchos sin dejar preguntan. de hacer el deporte, pues, ¿verdad? Muchos preguntan, y es así como, sí, que digamos, ¿va? Los hermanos Hurtarte, ¿va? Son dos en su rama en el deporte, pero está un tercero que es como de un perfil un poco más bajo, siempre haciendo deporte, exitoso también en lo que hace. Ajá. Entonces el éxito pues no solo está en el deporte, al menos en mi familia. O sea, mi papá, fuera de ser deportista, era un empresario exitoso, un trabajador exitoso. Entonces creo que lo mío también va por los dos lados. Deporte, que me gusta mucho y sé que soy bueno para hacerlo, porque al final juego una categoría de alto rendimiento. Sí. Y me fui de viaje por la universidad, igual representando a la universidad, a Guatemala. Quedamos campeones, y eso también es ser exitoso, y también soy exitoso en mis proyectos personales. Entonces, la gente quiere tirar la presión, pero solo no aplica. No aplica. Sí, Entonces, ajá. ya después, cuando saben así como, pues qué buenísimo, le está haciendo lo que le gusta, pues eso es lo mejor, ¿verdad? Lo que pasa, y te lo digo
a nivel personal también, ¿verdad? Porque como es difícil que destaquen tanto en una familia, entonces dicen, él si no va a destacar en el deporte, con todo respeto, dicen, no va a servir para otra cosa, Sí, ¿verdad? claro. Pero ahí es donde se rompe el paradigma, ¿no, señores? Yo, deportista, pero también intelectual. Claro. Y lo intelectual otra vez también de tu papá, pues, en la administración Sí. pública, tu papá, muy reconocido, en la Contraloría General de Cuentas y Sí. en muchos lugares, muy, muy San- reconocido tu Universidad papá de en San la, Carlos, en la todo. universidad, sí, sí, con muchos galardones. Sí, bastante. Con todo ese legado, ¿en qué momento decidís participar de esa forma o ser de esa forma? Mitad deporte y mitad profesional a lo que te estás dedicando. ¿Cuándo lo decidís? No, no me voy a dedicar al 100% deporte. Cuando empecé a descubrir mis pasiones, fíjate. Ajá. El deporte, pues, siempre estuvo y sigue siendo una pasión. Pero también de niño yo estuve descubriendo que una de mis pasiones era la música. Porque mi tío tenía una banda, mi papá fue DJ en sus tiempos, deportista y DJ. Entonces él me inculcó muchísimo la música, me inculcó muchísimo de escuchar, de amar la música. Entonces me recuerdo que una vez, hace muchísimos años, no sé cuántos años tenía yo, mi tío estaba ensayando en la terraza donde vivíamos, en la casa de mi abuelo. Y yo agarré las boombox, las radios de antes, ahí había un cassette y yo sin querer apaché el recording y se grabó el ensayo de ellos. Entonces básicamente esa fue como una de mis primeras grabaciones y mi abuelo pues pegó una maltratada a mi tío porque, hermano, mi cassette, que no sé qué. Entonces poco a poco fui metiéndome en los dos mundos, en el deporte y en la música. Entonces a los dos les fui dedicando uno el tiempo de práctica, al otro tiempo de estudio, de integrar la disciplina de uno con la de otro para hacer lo que a mí me gustaba. A mí me tomó muchísimo tiempo llegar al punto en el que estoy, de conocer tanto de música, de cómo procesarla, de cómo hacer una canción, que es igual de difícil aprender un nuevo deporte desde cero. Claro. Quiere decir entonces que Ronald de hoy es producto de tus decisiones. Totalmente. No de lo que dijera la familia. Totalmente. O sea, decidiste compartir deporte y profesional en lo que eres. Es tu decisión. ¿Costó tomar esa decisión? Muchísimo, muchísimo. Porque como dices, traigo una cola atrás mía, no solo de mis hermanos, sino de las personas que estaban antes que mí, mis abuelos, familia, lo normal que una persona externa, lo normal que esperaría, todos son deportistas, entonces él va a seguir el mismo camino. Claro. Entonces ya cuando lo escuchan de una forma diferente, así como, sí, qué extraño que él no siguió como en el deporte, pero qué bueno que todavía lo juega, qué bueno que es bueno, qué bueno que es exitoso, y qué bueno que también siguió lo que básicamente su corazón le dijo. Claro. Son descubrir sus pasiones, porque capaz si esto no era lo que él quería en el fondo, ¿verdad? Perfecto. Nacer en una familia de deportistas, porque es así, toda la familia. ¿Qué les dejó? ¿O qué te dejó como formación personal? Como te digo, mucho respeto, porque al final cada quien hizo su historia con las posibilidades que tuvo. Y eso es de admirarlo. Al final yo no sé las posibilidades que, digamos, tuvo mi abuela cuando ella jugaba softball. Yo no sé las posibilidades que tenía mi papá cuando jugaba béisbol, softball, voleibol. Bueno, cuando jugaba softball yo ya existía, entonces ya medio sabía. Pero lo hicieron a pesar de su condición. Okay. Lo hicieron a pesar de tener muchísimas limitantes, que ya sabemos que en los 60s, o 70s, 80s, pues los tiempos eran un poco más duros, creo yo. Y aún así lo hacían, con pasión. Claro. Y eso es de admirarlo y de respetarlo muchísimo. Y también de seguir como un ejemplo, porque es de decir, si ellos lo pudieron hacer en esas condiciones, yo también lo puedo hacer, claro, teniendo tal vez una mejor oportunidad de hacerlo. Perfecto. Has competido en muchos deportes y afortunadamente todos has logrado triunfos. Pero eso
te disipó en los deportes como para haber agarrado uno y sobresalir en uno solo? ¿Qué pasó ahí? Sí, sí. Empezando con el béisbol, como te digo, lo jugué desde pequeño. Llegó un punto en que me aburrió, entonces dije yo, el segundo deporte que yo quería hacer era motocross. Porque me gustaba, a mí me encantan los deportes extremos, me fascinan el skateboard, motocross, bicicross, patines y todos los famosos X Games que hay en Estados Unidos. Y uno de mis ídolos de vida, Travis Pastrana, Ajá. motocross, muchísimos trucos. Creo que es la persona con más fracturas en el mundo o con más operaciones en el mundo y sigue vivo. Entonces yo decía, yo quiero hacer eso porque a mí me gusta. Pero mi papá lo primero que me dijo fue así, no lo vas a hacer porque él le tenía un pánico a las motos. Entonces no me iba a dejar. Solo no me iba a dejar. Entonces era digo, no, que yo quiero. Intenté fútbol. No me identifiqué con el deporte. No me cachó. Jugaba recreativo con mis amigos en el colegio, en la colonia. Me recuerdo que incluso estuvimos en un torneo, quedamos con el segundo lugar, creo yo, pero porque todos eran mejor que yo. Ahí sí es algo que he de reconocer de ellos. Todos eran muchísimo mejor que yo. Y me recuerdo que en el colegio yo no hacía fútbol. Ajá. Yo no hacía fútbol porque solo no me gustaba. Y el profesor me decía, tenés que hacer fútbol porque es parte de la educación física. Yo sé, pero no me gusta. Aquí como que todos juegan muy agresivo y todo. Pero cuando era el bimestre de voleibol, yo ya era feliz. Tercero o cuarto bachillerato ya estaba entrenando con la selección juvenil. Y así poco a poco fui probando varios, pero en donde dije yo, no, me tengo que quedar en uno, fue porque jugando fútbol americano justamente en uno de los entrenos, yo me dediqué tanto que llegué a ser bueno, yo era quarterback. Uh-huh. Entonces hubo una jugada bastante apretada en donde yo básicamente hice así y solo sentí el jalón para atrás horrible. Y el doctor me dijo, otra sí, y ya no vuelves a hacer ningún deporte. Ni a mover el brazo. Ni a mover el brazo, entonces... como decisiones difíciles, ¿verdad? Decisiones difíciles. Entonces fue así como, bueno, entré a la universidad y ahí pues vi que ya tenía varios amigos ahí en la universidad que jugaban voleibol. Antes también había jugado voleibol como a bajo nivel, entonces fue así como, no, que mira, venite al equipo, que no sé qué, porque eran como el 60% del equipo en el que yo estaba. Y fue, bueno, voleibol. Démosle al voleibol, creo que me gusta, a mi papá le gusta, me puede aconsejar. Y entré al equipo como de segunda, tercera, más o menos. En segundo año, el entrenador de ese entonces, Carlos Gallardo, ajá, vino y me dijo... El negro. El famoso el negro Gallardo. Que hasta la fecha sigo entrenando con él. ¿Ah, sí? Después de 13 años, por ahí. O sea, podemos decir que dentro de todos los deportes donde llegaste a la cúspide deportiva es en el voleibol. Sí. O sea, de todos los que hiciste, que sí. Lo hiciste muy bien. En donde hubieron limitaciones por XY para que no te fueras a matar, decía tu papá en el motocross. Sí. En el fútbol americano para no perder el brazo. Sí. Que después te sirvió mucho porque el voleibol es mucho hombro, mucho brazo, pero no con el estiramiento que hacía el quarterback con esos grandes pases de 40 yardas, qué sé yo. Entonces, el voleibol es el deporte donde terminaste encajando y quedando... Sí, en donde yo me sentí más cómodo, en donde dije, esto me gusta porque es un deporte tan técnico que creo que es el único deporte que en cuestiones de arbitraje lo sancionan a uno por mala técnica. Ah, ok. Uno de armador pone una mala colocación, tal vez no que la bola vaya perfecta, pero si uno hace una colocación abajo de la cara, es mala técnica. Okay. Uno toca la net, es mala técnica porque uno no sabe saltar. Entonces esa exigencia que te da el deporte fue lo que a mí me cautivó y dijo, aquí me quedo. Perfecto. Entonces desde 2010 o antes, tal vez jugándolo así como amateur, irlo aprendiendo ya en un ambiente un poco más profesional, llamémosle. En la universidad fue en donde yo empecé a jugar y sí, muchísimas gracias al negro Gallardo, que él fue el que me dijo, chavo, vos podés, hombre. Sí, pues. Vos podés, venite a entrenar aquí en la noche con el equipo de la mayor y poco a poco vas a ir. Entonces,
Él fue quien me dijo, mira, anda a hablar con tal persona a la federación, él te va a aceptar para entrenar con la selección. Entonces yo fui y buenas, puro pollito comprado. Ahí sí, así como buenas, vengo de recomendación de Carlos Gallardo. Ah, sí, buenísimo, vení, entra, bienvenido, que no sé qué. Entonces poco a poco voy agarrando nivel, estuve ahí 2 años y medio más o menos. No podía competir por la U, yo tenía que hacer prácticas todos los años, por así decirlo. Y justo era en ciclo de competencias. Wow. Entonces no podía ir, obviamente le tenía que dar el respeto y la dedicación a la universidad, pero sí agarré muchísima experiencia con todas las personas que estaban ahí. Perfecto. Entrenando todos los días a las 5 o 7 de la noche con la selección nacional, entrenando 3 días a la semana en la universidad con el Negro Gallardo, y todo eso dio frutos en el deporte, ser una persona más dedicada todavía. Y algo muy importante que hasta ahorita lo estoy cachando, que regresé a jugar voleibol a alto nivel hace unos años, es conocerme. Conocer y saber en dónde mi cuerpo me dice, chavo, bájale. Ok. Bájale. Porque a mis 20, como te digo, yo entrenaba 8 veces a la semana y jugaba una vez el fin de semana. Jugaba 9 veces voleibol. De más de 2 horas entrenaba 2 veces en un día. Y que me agarraba con mis amigos, vamos a jugar playa un domingo, entonces jugar toda la semana y mi cuerpo al 100. Pero ahorita, si no, y algo que Gallardo nos decía era, ya, escúchense, escuchen su cuerpo, y si necesitan descansar, descansen, cosa que uno no hacía. Ahorita, claro. Ahorita ese consejo me vino a caer muchísimo, porque hace como un año y medio, entre tanto entreno, yo sentía las rodillas súper fatigadas, no sabía por qué, hasta que me dijo, mira, eso es porque no te esfuerzan las piernas, básicamente. Claro. Entonces eso ya te enseña otro tipo de disciplina, porque no solo es al deporte, sino es a cuidarse uno mismo. Cuidarse es algo muy difícil, es algo muy complejo. Más allá de, sí, me baño todos los días o algo, es ir al gimnasio, prepararse muchísimo en fuerza, porque al final es nuestro cuerpo, es lo que nos sostiene, claro. Es lo que hace el deporte. Es tu máquina de producir. El deporte si tu máquina de producir está mal, no puedes hacer nada. Sí, totalmente. Es tu herramienta, tu máquina. Y también él nos decía, y también yo aprendí a empezar a trabajar la mente. Porque si uno puede ser el mejor, pero si la mente está mal, sí. Es traicionero, sí. No sirve. Entonces, todo eso me llevó a que el voleibol fuera mi deporte central, consolidar mi dedicación, mi pasión al voleibol, y espero seguirlo practicando muchísimo tiempo. Yo tengo un amigo que entrena ahí con nosotros, tiene 40 y algo de años y sigue entrenando, sigue siendo una persona muy buena para el voleibol, que fue seleccionado también. Y la verdad es que sí, bonito ver a gente mayor que ellos seguir siendo tan buena y con la misma euforia del deporte. Date cuenta. Disciplina, ¿no? Disciplina. Y no solo en el voleibol, entrega, metas y todo. Una formación diferente. Ronald, vamos a entrar a un tema un poquito polémico, pero no quiero que sea polémica, no que entremos a eso. Ahora. Vamos a hablar de un poquito del deporte en Guatemala, sin entrar a la crítica, que están haciendo esto, que lo demás no nos interesa eso. ¿Qué estamos haciendo mal en el deporte en Guatemala para no tener los frutos que realmente debiéramos de tener? Somos el único país que la Constitución manda que el deporte es un derecho. Por eso así se llama el podcast. Basado en lo que dice la Constitución. Un derecho social es el deporte. ¿Pero qué estamos haciendo mal? Porque tenemos el mandato constitucional, tenemos una ley específica que ya está viejita, ya va a cumplir 30 años, que hay que cambiarla, y tenemos situado constitucional. Plata tiene que haber porque la Constitución lo manda. ¿Qué estamos haciendo mal? No estamos trabajando con la niñez, con la juventud. ¿Dónde está lo malo? Porque en el podcast anterior decíamos, hay que formar a los formadores, porque ellos son los que vienen de abajo. Y ahorita me estás dando la razón de lo que decíamos el podcast pasado con el profesor Cancinos. No te enseñaron a conocer tu cuerpo cuando eras niño.
¿Los viniste a conocer hace cuánto? Año y medio, por ahí. A O sea, los- más allá de, bueno, me lesioné, o sea, A los 28 años, 29 años, cuando debieran de habértelo enseñado, allá esos formadores para que desde allá evitar lesiones, prepararte. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo mal bajo ese aspecto en Guatemala? creo que hay muchos aspectos. Lo que decís de enseñarle a los que enseñan, formar a los formadores, tiene muchísimo sentido. Al final, creo que muy poca gente se ve involucrada voluntariamente en el deporte que diga yo quiero vivir del deporte. Entonces, creo que deberían de haber muchísimos programas que inviertan en la educación, no solo de, bueno, me voy a formar para ser entrenador. Ser entrenador va más allá de saber las reglas de un deporte. Ser entrenador creo que es una dedicación como ser un papá, por así decirlo. Ajá. Porque al final tenés gente a tu cargo, tenés personas que tenés que llegar a conocer, porque si uno no conoce a su equipo o a la persona con la que está entrenando, al menos en un 80%, y estoy hablando de todo lo que conlleva el deporte, estamos hablando de alimentación, psicología, preparación física, preparación técnica. Muchos entrenadores acá que me tocaron eran solo técnico. Ajá. Entonces ellos tenían una preparación de lo que ellos aprendieron jugando Ahí está. y se quedaron en eso. No hubo un apoyo de parte de las federaciones en venir a decir, mira, tu equipo quedó campeón. ¿Qué hiciste? Entonces, órale, mira, te vamos a pagar un proyecto en, digamos, no sé, en el caso del voleibol, lo primero en Japón, que los japoneses tienen un estándar deportivo increíble, y creo que no solo en el voleibol, pero nunca vi eso. Vi a pocas personas preparándose afuera. A ese técnico campeón, ¿qué hiciste de bueno? Anda a perfeccionar tu teoría, tu técnica, lo demás, porque por algo saliste campeón, pero perfeccionala. Y nunca, actualizate. Y nunca pasó. Yo creo que voy a hablar del tema de béisbol. Aquí creo que el béisbol tiene la característica de ser muy latino. Ajá. Hablando a grandes escalas. O sea, te das cuenta ahorita quien ganó el Clásico Mundial fue Venezuela. Sí, contra Estados Unidos. Contra Estados Unidos. Contra Estados Unidos. Comenzando la guerra, ¿no? Sí. Fue a ir a traer al presidente. Y teniendo rivales muy, pues, de alto nivel. Estuvieron con Dominicana, estuvieron en las últimas, creo yo, semifinales. Fue Italia, Estados Unidos, Venezuela y México. Ajá. Entonces, al ser un deporte muy latino, yo sí me recuerdo que venía muchísima gente a ver prospectos en ese entonces. Pero no había una clínica, por así decirlo, para entrenadores. El entrenador que yo tengo muy presente, don Arturo le decíamos nosotros, el sonriente Arturo, que en paz descanse también, él terminó siendo umpire. Él terminó siendo umpire para sobrevivir en el deporte, porque le gustaba tanto que dijo, bueno, ya no puedo entrenar, voy a volver umpire. Para estar ahí dentro Para del estar diamante. ahí. Entonces él se soportaba las sacadas de madre de todo el mundo, pero estaba ahí. Pero él, si lo hubieran logrado desarrollar como un entrenador más profesional, hubiera sido una eminencia. Claro. La persona que vi un poco más entrenada siempre en el béisbol, no en lo técnico, pero como para echar el ojo, por ejemplo, mi papá. Él fue scout oficial de los Orioles de Baltimore. Ajá. Entonces él venía y miraba a personas. Entonces veía cómo agarrar, en lugar de agarrar como algo muy técnico aquí en Guatemala, una persona, digamos, perfeccionada a bateo. Tenía que ver cómo lo sacaba para que agarrara más experiencia. En el caso de mi hermano, a él lo mandaron a Miami muchísimo tiempo para mejorar su técnica, claro, con los entrenadores de allá que lo estaban porque el nivel local no permitía superar. Hasta que vino un dominicano, el Pupo, que también en paz descanse. El Pupo, que él fue que preparó a mi hermano, a Paolo Pesarosi y a Manuel, y los tres lograron firma. Pero tuvo que venir alguien. Entonces, y eso pasa, creo yo, en muchísimos deportes. Cuando jugué fútbol americano, miren, el fútbol americano es un deporte muy gringo.
Entonces, traemos a alguien de Estados Unidos aquí para que nos guíe, pero que no alguien de aquí. En el voleibol, muy pocas veces ha venido, creo que venía más, pero más como entrenamiento en los 80s. Tal vez esté hablando en lo incorrecto, porque ahorita no estoy metido más allá que en la Liga Nacional, no estoy en selección ni nada, no me dejaron estar en los últimos, que también es algo que le hace falta, mira. Ahorita que lo digo, flexibilidad. Porque yo fui a postularme otra vez, por así decirlo, con el entrenador y me dijo, mira, no, pues seguro vos ya tenés familia, ya trabajas, ya estás casado, estudias. Y yo le dije, pero mira, mi trabajo es bastante flexible. Si yo les digo, miren, me voy a zafar a las 3 de la tarde para ir a entrenar, ellos me van a decir que sí, más siendo algo de alto impacto nacional. Claro. Ellos me van a decir que sí, y de plano si me dicen que no alguna vez, también lo voy a respetar, pues, porque es mi trabajo. Y me dijo, sí, pero bueno, mira, vos, ¿cuántos años tenés? 30 y algo. ¿Vos cuándo fue la última vez que estuviste en un proceso? Yo estuve con Alvinci, le dije, que fue otro entrenador que me dijo, él, Alvinci y Gallardo fueron los que me llevaron al nivel al que juego hoy, voleibol. Ah, mira, pero Alvinci fue hace, ¿qué? 12 años. Entonces, y el mismo entrenador desde que salió, Alvinci, es el mismo que está ahorita, que me dijo, no, mira vos, de plano ya esto, y personas como vos, básicamente no quiero personas sin flexibilidad. Obviamente a todos los tienen en la casa de selección, haciendo y viviendo el voleibol, que está bien para ellos, porque ellos aman el voleibol, aman el deporte. Pero también, ¿por qué no abrir las puertas a una persona que quiere pelear, ni siquiera ir a quitar, pelear por un puesto a la selección? Que si se le da la oportunidad, puede que sí llegue, pero también se le da la oportunidad, puede que no. Y ahí es en donde creo yo hace falta esa apertura para nuevos talentos también, porque todo es muy cerrado. Al menos en el deporte que yo practico, lo veo como todo muy cerrado, y obviamente traen un programa desde pequeños hasta la Liga Mayor, pero también hay talentos fuera de la selección. No, y realmente voy a traer esto. Hay un personaje que ha sido un buen analista deportivo, un cronista deportivo, acaba de dejar la administración pública como un administrador en uno de los ministerios, que cuando le preguntaban, mire, ¿usted cree que es necesario incluir a X cantidad de jóvenes para que el fútbol se desarrolle y sacar a los veteranos? Mire, para mí no, dice él. Para mí son capacidades. Por supuesto que dentro de una edad. Pero si hay uno que tiene 32, 33 años y se corre todo el campo y tiene la capacidad, que siga jugando. ¿Por qué tenemos que meter a niños de 17, 18 años que no tienen la capacidad de él? Al contrario, que jueguen con él para que le aprendan a él en la cancha. Totalmente. Y si ves los estándares de edad de muchas selecciones alrededor del mundo, sí, hay jóvenes porque tienen una capacidad increíble para jugar, pero también hay gente grande. Claro. Si ves en la selección de voleibol mayor de Estados Unidos, en las Olimpiadas que acaban de pasar, muchos de 35 para arriba. Matt Anderson, uno de los mejores opuestos, 40 y algo de años. Obviamente 2 metros algo, y con una preparación física superior. Netamente profesionales. Pero vamos pues, sí, también nosotros no lo podemos dejar de hacer. Entonces ahí está mal lo que estamos haciendo en Guatemala. La preparación de los preparadores, de los formadores, como les llamo yo. De primero hay que traer formadores, porque son los primeros que se encargan con los niños. Y después los entrenadores, que son los que los van a perfeccionar. Pero tenemos el problema que en Guatemala ni siquiera tenemos los suficientes maestros de educación física para tener uno en cada escuela. Sí. Y entonces resulta que las escuelas que no tienen maestro de educación física es la maestra de sociales que en ese periodo no le tocaba dar sociales y está, entonces usted encárguese de la clase de educación física. ¿Qué le va a ir a enseñar? Con mucho respeto, la maestra de sociales. Sí, claro. ¿Va? O el profesor de artes plásticas, ¿verdad?
¿Qué le va a enseñar? Para eso también nos hace falta esa preparación de ahí, desde la escuela. Y no todo es, desde mi experiencia, no todo es fútbol. Porque en el colegio, como te comentaba, el profesor de física, al menos en básico, se dedicó solo al fútbol. Pero es que lo ven más fácil, es una pelota y tiene a toda el aula jugando. Entonces, 20 contra 20. Sí, entonces había muchísimas personas en mi grado muy talentosas para el básquetbol, para todo. Era así como, basta, no, fútbol 30 minutos y 10 básquetbol. Claro, entonces, claro. Incluso ahí esa apertura y flexibilidad de venir así como, bueno, vamos a echarle otro deporte, ¿va? No, y mira, con todo respeto, los deportes colectivos se llevan mucho, pero no hemos logrado nada en los deportes colectivos de trascendencia para toda la inversión que se hace, pues. Sí. Las medallas olímpicas las tenemos, deporte individual, que es con tiro Eric Barrondo y después los dos de tiro, pues. ¿Verdad? Pero de ahí son deportes individuales. Sí, totalmente. Que esperamos llegar a un mundial con la selección de fútbol, que esperamos trascender con los deportes colectivos, de equipo, de conjunto. Cuesta, pero vamos a llegar. Pero sí, Dios. total. Ronald, a tu edad, ¿qué deporte seguir a tu edad? ¿En qué te vas a quedar? ¿En qué deporte te vas a quedar? ¿Ya lo definiste? No sé. La verdad es que me encantaría el voleibol, quedarme en el voleibol. Y es bonito porque tengo amigos de 50, 60 años que siguen jugando voleibol. Ajá. Ahí Don Mario, que con muchísimo cariño, él lo conozco desde hace 15 años tal vez. Y él sigue jugando voleibol. Y él tiene su equipo de gente de su edad jugando voleibol. Y es bonito verlos porque están en una categoría muy competitiva. No están en la cuarta, por así decirlo. Están en una categoría bastante competitiva. Y ahí están, llevan el equipo desde hace 15, 20 años y siguen. Y ellos son los más felices. Todos. Entonces, no sé, yo creo que quiero seguir probando algo diferente. Me encantaría jugar tenis. Otro de mis grandes ídolos, Nadal, Federer, Andy Roddick. Entonces, como agarrar ese ejemplo más lo que ya traigo de diferentes deportes y aplicarlo. Perfecto. Me encantaría eso, no sé, squash. Pero con lo que nos has dicho acá, el profesionalismo, gracias a tus especializaciones en el estudio y lo demás, ¿por qué no dejar el deporte y te dedicas a lo otro? DJ y todo lo de la música. Deporte ya, hombre, ya le diste suficiente, ¿por qué no lo dejas? No podría, no sé, no podría dejar el deporte, creo yo. Incluso ahorita estoy como en un break bastante, le voy a decir merecido, porque me lesioné el dedo hace como un mes. Ajá. Justo como en la segunda semana de marzo estábamos entrenando y salté muy temprano a un remate. Y con el bloqueo, pues me pegó aquí en el dedo y se me luxó y se me fracturó. Entonces, desde ahí no he entrenado a dedicación, por así decirlo. No he logrado entrenar al 100% y eso ya me tiene así como... Mi esposa me dice así como, no, hombre, ya retírate, que no sé qué, que no sé cuánto. Ajá. Entonces, se lo dijo a ¿quién fue? Creo que a mi abuela, justo la que jugó softball, mi abuelita. Le dijo así, no, es que yo le digo que se retire. Ay, mijales. Se va a retirar tal vez en 20 años. Okay. 30 años tal vez, pero una lesión no lo va a parar. Él ya ha tenido 3, 4 lesiones más duras que la del dedo. Y mira, le dice, y le enseña su dedo así de... yo tenía 20 y algo de años y seguí jugando a los 40 y algo. Entonces, claro. No sé cuánto más. No podría dejar yo el deporte, creo yo. Por mucho que solo hacer gimnasio o algo así, no es lo mismo. Ok. Ajá. Y aquí para ir terminando, así de drásticos. Si te quitan el deporte, ¿quién sería Ronald? Creo que si me quitan el deporte, Ronald seguiría siendo, sí, siempre Ronald, porque al final los mismos principios que dediqué para hacerme de mi perfil deportista, los he utilizado para mi vida diaria.
Entonces solo sería Ronald tal vez un poquito más dedicado a la música, porque al final si no entrenaría estaría como en mis proyectos personales, más a mi familia, porque quiera que no, ser un deportista te quita muchísimo tiempo con la familia, aunque fueran 2 horas, son 2 horas, pues. Claro. 2 horas que nadie te repone de cosas como importantes. Entonces, en esencia creo que seguiría siendo yo, tal vez un poquito loco de no hacer deporte o algo así, de no moverme como sí, toda esa adrenalina, ¿para dónde la vas a canalizar, pues? Esa música ya me imagino, pues. Me gusta mucho cocinar también, entonces me fascina cocinar. De hecho, anoche llegaron unos amigos y les hice una pasta increíble. Todos salieron felices, entonces creo que tendría un poco más de tiempo para decir, bueno, quiero probar, digamos, un nuevo plato, hacerlo, arruinarlo las veces que sea necesario para que sea bueno. Igual con la música, como te digo, mi familia y seguir especializándome en lo que me gusta. Coincidimos, a mí me gusta mucho también la cocina. Y justo hoy en la mañana le digo a mi mamá, tiene 87 años, vivimos juntos y le digo, mi mamá, fíjese que ya se nos acabó tal cosa, lo voy a cocinar yo, y se me quedó viendo y me dice, mire, ¿y por qué no le habla a fulano, un conocido que tenemos, y le compramos a él? Y me le volteo yo. ¿No le gusta cómo cocinamos? No, mijo, para que descanse, usted no se tiene que cansar mucho, me dice. Las madres de uno todavía sí. Yo, sí. Porque me había votado, dije, soy un pésimo chef, ¿verdad? No, pero, no, mijo, usted cocina perfecto, ¿verdad? Pero así es, o sea, cada quien con su hobby. Sí, así es. Creo que al final entonces, es de crear un balance. Claro. Enhorabuena, pues no estoy dejando el deporte, pero sí tengo que balancear muchísimas cosas en mi vida y creo que ahí también es parte de un éxito, porque balancear es muy difícil. Bastante. Es muy difícil y también es un gran paso que uno tiene que dar si uno sigue sus pasiones y quiere seguir con las pasiones que uno ya trae. Quedar bien con muchos es difícil. Sí. Pero yo creo que es más difícil quedar bien con uno mismo cuando uno es bastante exigente, ¿verdad? Sí, es. O sea, con una crítica constructiva, ¿verdad? Porque yo puedo quedar bien conmigo y hago las cosas como yo quiera, pero si yo soy estricto conmigo y así, a veces uno dice, lo hice bien, lo hice mal, y qué sé yo. Sí. Cualquier cosa en la vida, ¿verdad? Y eso me ha costado. ¿Sí? Me ha costado, porque sí es así, sí ha sido así de mucho deporte en conjunto. Yo nunca he practicado un deporte individual. Ajá. Por eso te comento lo del tenis, que ha de ser interesante cómo respondo yo en algo individual fuera del colectivo. Entonces, ponerse a uno siempre primero es muy difícil, porque uno siempre piensa en los demás hasta cierto punto. Okay. En ver cómo ayudar a los demás, pero cuando toca ayudarse a uno mismo, cuesta. Y eso incluye la vida personal y el deporte. Okay. Porque por mucho uno que puede estar lesionado, uno tiene que pensar en uno y decir, tengo que bajarle aunque sea unos 3 meses, porque si no esto se va a poner peor, pero uno ya quiere estar de regreso otra vez y uno no se da cuenta hasta que pasan cosas ya un poco más graves, creo yo. Perfecto. Bien, Ronald. Pues hoy déjenme decirles que aprendimos algo muy, pero muy importante. Puede haber talento, puede haber cultura, pero el camino lo decides tú. Total. A donde tú quieres ir y con las ganas que le pongas vas a triunfar. Y aquí está el ejemplo con Ronald. Gracias. Muchísimas gracias. Acuérdense que el deporte es más que deporte. Este fue un capítulo más del Deporte es un Derecho. Los esperamos en el próximo capítulo. Que estén bien, mis amigos. Saludos.